La luz tenue del atardecer se filtra a través de las ventanas de un viejo estudio de cine. Bejak Trist, un conductor de televisión querido por todos, se sienta en una silla. Su rostro refleja la angustia de un pasado que no puede olvidar. Su madre, una estrella del cine de oro, fue adorada por millones, pero su vida personal estaba llena de sombras. ¿Cómo puede una madre que brilló tanto en la pantalla influir en la vida de su hijo hoy? La historia de Bejak es un viaje a través de recuerdos y secretos. Desde pequeño siempre sintió que su madre lo miraba desde la distancia, como si su amor estuviera atrapado en un celuloide antiguo. La fama de ella lo persiguió, pero también lo aisló. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, Bejak sentía un nudo en el estómago. ¿Era él solo un eco de su madre o podía forjar su propio camino? Un día, mientras revisaba viejas fotografías, Bejak encontró una carta escondida entre las páginas de un álbum. La letra era temblorosa, llena de emociones reprimidas. «Nunca quise que fueras una sombra de mi pasado», decía. Esa frase lo golpeó como un rayo. ¿Qué secretos guardaba su madre? ¿Qué decisiones había tomado que lo afectaban a él, incluso años después de su muerte? La carta lo llevó a una búsqueda desesperada por la verdad. Cada pista que encontraba lo sumergía más en un laberinto de emociones. La imagen de su madre, la actriz brillante, se desvanecía, revelando una mujer llena de dudas y arrepentimientos. Bejak se preguntaba si su éxito en la televisión era realmente suyo o simplemente un reflejo de la gloria de su madre. Mientras más se adentraba en su investigación, más se enfrentaba a su propio dilema moral. ¿Debía seguir el camino que su madre había trazado o arriesgarlo todo para ser auténtico? La presión de la fama lo asfixiaba. Cada sonrisa que daba en la pantalla era un recordatorio de la carga que llevaba. ¿Era suficiente ser el hijo de una estrella o necesitaba encontrar su propia luz? La tensión aumentaba. Bejak se encontraba en una encrucijada. La búsqueda de la verdad lo llevó a confrontar a antiguos amigos de su madre, quienes revelaron historias que nunca imaginó. Una de ellas hablaba de un amor prohibido, un romance que podría haber cambiado el rumbo de su vida. ¿Y si su madre había tomado decisiones que lo habían condenado a vivir en su sombra? La revelación lo dejó atónito. La imagen de su madre se desmoronaba, y con ella, su propia identidad. Bejak se preguntaba si alguna vez podría liberarse de ese legado. La lucha interna se intensificaba. ¿Podría perdonar a su madre por las decisiones que la llevaron a la soledad? ¿O este estaba destinado a repetir su historia, atrapado en un ciclo de dolor y búsqueda de aprobación? La noche caía y Bejak se encontraba solo en su estudio, rodeado de recuerdos. La carta aún estaba en su mano, como un recordatorio de que la verdad a menudo duele. La pregunta lo atormentaba. ¿Es posible encontrar la redención en el pasado, o solo se puede vivir con las sombras que nos persiguen? Mientras la cámara se aleja, la luz se apaga lentamente, dejando a Bejak en la oscuridad. La tensión es palpable. La historia de una madre y su hijo entrelazada por secretos y decisiones está a punto de desvelarse. ¿Podrá Bejak encontrar su propia voz o quedará atrapado para siempre en el reflejo de su madre? La respuesta está más cerca de lo que imagina, pero el costo podría ser más alto de lo que está dispuesto a pagar. Desde sus humildes comienzos en Ciudad del Carmen, Morler Herrera soñaba con ser actriz. Cada día miraba al horizonte, imaginando un mundo lleno de luces y aplausos. Pero el camino hacia la fama no es fácil. La vida en su pequeño pueblo estaba llena de limitaciones. La pobreza era una sombra constante. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para cumplir su sueño? Morler comenzó a actuar en pequeñas obras de teatro. Cada actuación era un grito de libertad, pero también un recordatorio de lo que le faltaba. La inseguridad la acompañaba. ¿Era realmente talentosa o solo una soñadora más? La voz de su madre resonaba en su mente. No te olvides de tus raíces. Pero ¿qué significaban esas raíces si su corazón anhelaba volar? Su gran oportunidad llegó cuando conoció a Antonio Aguilar. Él era un ícono, un hombre que había conquistado el cine. Morler sintió una mezcla de admiración y miedo. ¿Podría estar a la altura? La primera vez que actuaron juntos, su corazón latía con fuerza. Las luces brillaban intensamente, pero su mente estaba en guerra. ¿Sería suficiente su esfuerzo, o el destino le tenía reservado un camino lleno de sacrificios? La fama llegó rápidamente. Las puertas se abrieron, pero con cada paso hacia adelante, Morler sentía que algo se perdía. Las noches de fiesta, las entrevistas, los flashes de las cámaras. Todo era un sueño, pero también una prisión. La presión era abrumadora. La gente esperaba más de ella. ¿Era realmente feliz, o había intercambiado su felicidad por un poco de reconocimiento? Las decisiones comenzaron a pesar. Morler se alejaba de su familia. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Las visitas a Ciudad del Carmen se convirtieron en recuerdos lejanos.
Cada vez que miraba una foto de su madre, una punzada de culpa la atravesaba. ¿Era egoísta por perseguir su sueño? ¿O este era valiente por hacerlo? La línea entre el sacrificio y la traición se desdibujaba. Un día, en medio de un rodaje, recibió una noticia devastadora. Su madre había caído enferma. El mundo se detuvo. Morler se enfrentó a una encrucijada. ¿Debería dejar todo y regresar a casa? La voz de su madre resonaba en su mente. Sigue tu camino, hija. Pero, ¿a qué costo? La culpa la consumía. ¿Podía ser una buena hija y una buena actriz al mismo tiempo? Las lágrimas caían mientras se preparaba para la escena. La actuación se volvió un refugio, pero también un recordatorio de su dolor. Cada línea que pronunciaba era un eco de su lucha interna. La fama brillaba, pero su corazón estaba en la oscuridad. La pregunta la atormentaba: ¿valía la pena el precio que estaba pagando? Con el tiempo, Morler se dio cuenta de que la fama no llenaba el vacío. Las noches solitarias en su lujoso departamento eran más pesadas que las de su infancia. La risa de sus amigos se había desvanecido. La soledad se convirtió en su compañera constante. ¿Era esto lo que había deseado? ¿Un mundo lleno de admiración, pero vacío de amor? Un día, mientras caminaba por la ciudad, vio a un grupo de niños jugando. Sus risas eran contagiosas. Morler se detuvo. Recordó su infancia, sus sueños. En ese momento comprendió que había perdido parte de sí misma en la búsqueda de la fama. La pregunta seguía presente. ¿Podía recuperar lo que había sacrificado? Decidió hacer un cambio. Comenzó a involucrarse en causas sociales. Quería devolver algo a la comunidad que la había visto crecer, pero la lucha interna continuaba. ¿Era suficiente? ¿Podía redimirse por todo lo que había dejado atrás? La búsqueda de respuestas la llevó a un viaje de autodescubrimiento. Cada paso que daba hacia la reconciliación con su pasado era un acto de valentía. Morler entendió que el verdadero éxito no se medía en premios o reconocimientos, sino en la capacidad de amar y ser amada. La fama era efímera, pero las conexiones humanas eran eternas. La lucha por encontrar su lugar en el mundo la había transformado. Finalmente, Morler se enfrentó a su mayor miedo, el rechazo. Decidió regresar a Ciudad del Carmen. Quería ver a su madre, abrazarla y pedir perdón. La incertidumbre la acompañaba. ¿La recibirían con los brazos abiertos o éste sería vista como una extraña? La respuesta estaba en el aire, pero su corazón latía con esperanza. La búsqueda de su verdadera identidad apenas comenzaba. Béjac se encontraba en la encrucijada de su vida. A los 18 años, el mundo se extendía ante ella como un vasto océano, lleno de posibilidades y peligros. La enseñanza, un camino seguro, la esperaba con los brazos abiertos. Era lo que su familia había soñado para ella. Pero el cine, con su brillo y glamour, la llamaba con una voz seductora. La decisión la consumía. Cada mañana al despertar, Béjac se miraba en el espejo. Su reflejo le devolvía una mirada llena de dudas. ¿Qué quería realmente? ¿Era suficiente la seguridad de un aula o anhelaba la adrenalina de las cámaras? La pregunta la atormentaba. La enseñanza prometía estabilidad, pero el cine prometía libertad. ¿Podía tener ambas cosas? Un día, mientras caminaba por el parque, vio a un grupo de niños jugando. Sus risas resonaban en el aire, llenas de inocencia. Béjac se detuvo. Recordó sus días en la escuela, cuando soñaba con inspirar a otros. La enseñanza era más que un trabajo, era una vocación. Pero, ¿y si nunca se atrevía a seguir su sueño? ¿Y si el cine era su verdadero destino? La imagen de una sala de cine llena de gente aplaudiendo la perseguía. La idea de ser reconocida, de contar historias que resonaran en el corazón de otros, la llenaba de emoción, pero también la llenaba de miedo. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Y si su búsqueda de la fama la alejaba de lo que realmente importaba? Béjac se sentó en un banco, sintiendo el peso de la decisión. La vida de un cineasta no era fácil. Las críticas, el rechazo, la incertidumbre. Pero la idea de no intentarlo la aterraba aún más. Podría vivir con el arrepentimiento de no haberlo intentado. La lucha interna la desgastaba. Mientras observaba a los niños, una niña se acercó a ella. ¿Por qué estás triste?, preguntó con una sinceridad desarmante. Béjac sonrió, pero su corazón estaba en conflicto. Solo estoy pensando en lo que quiero ser cuando sea grande, respondió. La niña la miró con curiosidad. ¿Por qué no puedes ser todo lo que quieras?, dijo con una inocencia que la golpeó. Esa simple pregunta resonó en su mente. ¿Por qué no podía ser todo lo que quería?
La vida no era un camino recto, era un laberinto de decisiones. Pero, ¿y si al elegir el cine perdía la oportunidad de impactar vidas en el aula? La idea de dejar atrás a sus futuros estudiantes la llenaba de tristeza. La noche llegó y Behak se sentó en su habitación, rodeada de guiones y libros de enseñanza. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando su espacio. Se sintió atrapada entre dos mundos. En su corazón, sabía que el cine era su pasión, pero la enseñanza era su deber. ¿Podía reconciliar ambas cosas? Las horas pasaron mientras su mente luchaba. Imaginó su vida en el cine, alfombras rojas, premios, reconocimiento, pero también imaginó el vacío que podría sentir si no podía compartir su conocimiento. La fama era efímera, pero el impacto en la vida de un estudiante era eterno. Finalmente, se dio cuenta de que su elección no tenía que ser absoluta. Podía enseñar a través del cine, podía contar historias que educaran y transformaran. La idea la llenó de esperanza. Pero, ¿sería suficiente? ¿Podría realmente equilibrar ambas pasiones sin perderse en el camino? La decisión se acercaba. Behak sabía que no podía escapar de su conflicto interno. La fama podría ser tentadora, pero el verdadero éxito radicaba en encontrar un propósito. La pregunta seguía acechando. ¿Qué era lo que realmente quería? Con el corazón latiendo con fuerza, Behak tomó una decisión. No se trataba de elegir entre dos caminos, sino de crear uno propio. Un camino donde pudiera ser cineasta y educadora. Pero, ¿sería capaz de soportar la presión de ambas vidas? La incertidumbre la envolvía, pero también la emoción de un nuevo comienzo. La vida de Behak estaba a punto de cambiar. La fama la esperaba, pero el verdadero desafío sería encontrar su voz en medio del ruido. La lucha apenas comenzaba. Behak se encontraba en el centro del escenario. Las luces brillaban intensamente sobre ella. La multitud aplaudía, pero en su interior, una tormenta se desataba. Era la protagonista de una telenovela exitosa, admirada por millones. Sin embargo, cada aplauso resonaba como un eco vacío en su corazón. ¿Era realmente feliz? La presión de ser madre y actriz la consumía. Cada día se despertaba con la misma pregunta: ¿puedo tenerlo todo? La imagen de su hija pequeña y vulnerable la perseguía. Behak quería ser la madre perfecta, pero el mundo del espectáculo exigía su tiempo y su energía. Las grabaciones interminables, las promociones, las entrevistas, todo eso la alejaba de lo que más amaba. Mientras se preparaba para una escena intensa, su mente divagaba. Recordaba las noches en vela, las lágrimas silenciosas. Su hija la necesitaba, pero el deber la llamaba. ¿Qué pasaría si fallaba en ambas facetas? La culpa la devoraba. En el fondo, sabía que no podía ser la madre que deseaba y la estrella que el mundo esperaba. Un día, mientras ensayaba una escena de desamor, sintió que las palabras resonaban en su propia vida. ¿Y es el éxito si no puedo compartirlo con quienes amo? La frase la golpeó con fuerza. La vida de Behak se había convertido en una actuación, una serie de momentos en los que sonreía ante la cámara, pero lloraba en la soledad de su hogar. La presión aumentaba, las redes sociales no ayudaban. Comentarios crueles, comparaciones constantes. ¿Por qué no puedes ser como ella? La voz de la crítica se volvía un eco ensordecedor. Behak se miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía. Su reflejo era una extraña, atrapada entre el deseo de brillar y la necesidad de ser madre. Una noche, después de un largo día de grabación, regresó a casa. Su hija la esperaba con los brazos abiertos, pero Behak estaba cansada, emocionalmente agotada. La pequeña sonrió, pero Behak sintió que su corazón se rompía. ¿Por qué no puedo ser suficiente?, se preguntó. La culpa la ahogaba. Mientras su hija le contaba sobre su día, Behak solo podía pensar en el próximo rodaje. Las palabras de la niña se desvanecían en un murmullo. ¿Qué tipo de madre soy? La angustia la invadía. La vida que había elegido parecía un laberinto sin salida. En su mente la lucha era constante. La fama y el amor materno se enfrentaban en una batalla silenciosa. ¿Qué sacrificios estaba dispuesta a hacer? ¿Podía renunciar a su carrera por su hija? La idea la aterraba, pero ¿podía seguir adelante y perderse a sí misma en el proceso? Una tarde, mientras caminaba por el parque, vio a una madre jugando con su hijo. La risa de ellos resonaba en el aire. Behak sintió una punzada de envidia. ¿Por qué no puedo tener eso? La imagen de la felicidad ajena la golpeó. En ese instante, comprendió que su vida era un constante tira y afloja entre dos mundos. La presión de ser perfecta la estaba consumiendo. En su mente la pregunta se repetía: ¿qué es lo que realmente quiero?
La respuesta era confusa. La fama era dulce, pero la conexión con su hija era esencial. Sin embargo, el miedo a perder su carrera la mantenía despierta por las noches. Behak se sentó en un banco, observando a las familias pasar. La risa de los niños era un recordatorio de lo que anhelaba. Pero, ¿podía renunciar a su sueño por un camino que parecía incierto? La lucha interna era desgarradora. La vida que había construido parecía desmoronarse ante sus ojos. Cada decisión se volvía un dilema moral. ¿Debería priorizar su carrera o su maternidad? La balanza se inclinaba hacia un lado, pero el otro la llamaba con fuerza. La presión de ser una figura pública la mantenía atrapada en un ciclo de ansiedad. Mientras el sol se ponía, Behak sintió que el tiempo se le escapaba. La vida no se detendría por ella. La pregunta seguía resonando: ¿puedo tenerlo todo? La respuesta era un eco de incertidumbre. La lucha por encontrar su identidad en medio del caos era un viaje que apenas comenzaba. En ese momento, Behak decidió que debía enfrentar su verdad. La vida no era solo una actuación, era un camino lleno de decisiones difíciles. Y tal vez, la respuesta no era tenerlo todo, sino encontrar un equilibrio que le permitiera ser ella misma. La búsqueda de su esencia comenzaba, y con ella, la esperanza de reconciliar sus dos mundos. Behak se encontraba en su estudio, rodeado de libros que nunca había leído. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, proyectando sombras alargadas que parecían danzar en las paredes. Miró su reflejo en el cristal. ¿Era realmente el hombre que había querido ser? Sus hijos, ahora adolescentes, comenzaban a cuestionar todo. Sus miradas eran un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. La mayor, Ana, había dejado de llamarlo papá y lo había reemplazado por su nombre. Esa simple palabra, Behak, resonaba en su mente como un eco de su fracaso. ¿Qué había hecho mal? La verdad era que había estado tan concentrado en construir su carrera que había olvidado construir su familia. Las decisiones que tomó en su juventud, aquellas que parecían correctas en su momento, ahora se sentían como cadenas que lo ataban. ¿Era el éxito profesional un verdadero legado? Mientras sus hijos luchaban con su identidad, Behak se enfrentaba a su propia crisis. Recordó las noches en que se quedaba en la oficina, las llamadas que nunca hizo, los momentos que nunca compartió. Cada uno de esos recuerdos era un puñal en su corazón. ¿Había sacrificado su familia por un sueño? Ana entró en la habitación, su rostro reflejaba una mezcla de frustración y tristeza. «Papá, ¿por qué nunca estás aquí?». La pregunta la atravesó como un rayo. Behak sintió que el aire se le escapaba. No tenía una respuesta, solo podía mirar hacia abajo, avergonzado. El silencio se volvió ensordecedor. Ana se dio la vuelta y salió, dejando a Behak solo con sus pensamientos. La culpa lo consumía. ¿Cómo podía reparar el daño? Era demasiado tarde, la idea de perder a sus hijos lo aterraba. Se levantó y caminó hacia la ventana. Observó a sus hijos jugar en el jardín. La risa de su hijo menor, Lucas, era un sonido que solía alegrar su corazón. Pero ahora, cada risa era un recordatorio de lo que había perdido. ¿Podría recuperar esos momentos perdidos? La noche cayó y Behak se sentó en el sofá, rodeado de un silencio abrumador. La televisión estaba apagada y la soledad se sentía como una manta pesada. Su mente viajaba a los días en que su matrimonio era fuerte. Recordó las promesas que se hicieron, los sueños compartidos. Pero con el tiempo, esos sueños se desvanecieron. La verdad sobre su matrimonio era un laberinto de emociones. Su esposa, Clara, había sido su compañera a su apoyo, pero las discusiones se volvieron más frecuentes. Las palabras hirientes se lanzaban como flechas. ¿Dónde se había perdido el amor? Behak se preguntaba si alguna vez podría volver a encontrarlo. La idea de enfrentar a Clara lo llenaba de miedo. ¿Qué pasaría si ella también había perdido la esperanza? La angustia lo mantenía despierto por las noches. Decidió que necesitaba hablar con Clara, pero ¿cómo abordar el tema? ¿Cómo confesar que había fallado como esposo y como padre? La incertidumbre lo paralizaba. Mientras tanto, sus hijos seguían creciendo, y Behak se sentía como un extraño en su propia casa. Cada día que pasaba sin hablar con Clara era un día más de distancia. La culpa lo devoraba. ¿Podría encontrar el valor para enfrentar la verdad? La mañana siguiente, Behak se despertó con una determinación renovada. Sabía que debía actuar. Se preparó para el día, pero la ansiedad lo acompañaba. Cada paso hacia la cocina era un recordatorio de lo que estaba en juego. Clara estaba allí, preparando el desayuno. La tensión en el aire era palpable. Behak tomó aire y se acercó. «Necesitamos hablar», dijo, sintiendo que cada palabra era un peso. Clara lo miró, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y temor. El momento había llegado. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Behak sintió que su corazón latía con fuerza. Sería capaz de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. ¿Podría reconstruir lo que había perdido?
La lucha interna lo consumía. Sabía que el camino hacia la redención sería difícil, pero también sabía que no podía seguir viviendo en la sombra de sus errores. La vida era demasiado corta para dejar que el miedo lo controlara. Mientras se preparaba para hablar, una pregunta lo atormentaba: ¿podría su familia perdonarlo? La respuesta era incierta, pero Behak estaba decidido a intentarlo. La esperanza era un hilo delgado, pero era todo lo que le quedaba. Behak se encontraba en la cima de su carrera. El éxito lo abrazaba, pero a un precio. Las luces brillantes de su vida profesional iluminaban su camino, pero las sombras de su pasado lo seguían de cerca. Cada logro era un recordatorio de lo que había perdido: su familia, su paz interior. En su mente un eco constante resonaba: ¿es suficiente el amor familiar para sanar las heridas del pasado? Esta pregunta lo atormentaba. Cada vez que miraba a su esposa e hijos, sentía una mezcla de alegría y culpa. Ellos eran su refugio, pero también su carga. La presión de ser el proveedor, el héroe, lo consumía. Behak se sentó en la mesa de la cocina, observando a su familia. Sus hijos reían, ajenos a la tormenta que se desataba en su interior. La risa de su hija resonaba como un canto de sirena, atrayéndolo hacia la felicidad. Pero en el fondo, sabía que esa felicidad era frágil. Un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. Recordó las noches en que se quedaba despierto, revisando correos electrónicos, buscando oportunidades. Su esposa, cansada de esperar, se había ido a la cama sola. La soledad lo abrazaba en esos momentos y la culpa lo devoraba. ¿Era realmente un buen padre? ¿Un buen esposo? La balanza entre su carrera y su familia pendía de un hilo. Cada decisión que tomaba lo alejaba más de la conexión que anhelaba. La ambición lo había llevado lejos, pero a un costo emocional devastador. Las palabras de su madre resonaban en su mente: no dejes que el trabajo te consuma, Behak. La familia es lo que realmente importa. Pero ¿cómo podía renunciar a su sueño? Un día, mientras caminaba por el parque, vio a un padre jugando con su hijo. La risa del niño era pura, sin preocupaciones. Behak sintió una punzada en el corazón. ¿Cuántas risas se había perdido? ¿Cuántos momentos importantes había dejado pasar por su obsesión con el éxito? La imagen de su familia lo perseguía. En su mente se proyectaban escenas de cumpleaños olvidados, de juegos no jugados. La culpa lo ahogaba. Se preguntó si alguna vez podría recuperar el tiempo perdido. ¿Podría el amor de su familia ser suficiente para llenar el vacío que había creado? Esa noche decidió hablar con su esposa. Se sentaron en el sofá, la luz tenue iluminaba sus rostros. Behak tomó aire, sintiendo el peso de sus palabras. Siento que estoy fallando como esposo y padre, confesó. Su voz temblaba. He estado tan concentrado en mi carrera que he descuidado lo que realmente importa. Su esposa lo miró, sus ojos reflejaban comprensión y dolor. Behak, siempre has sido un buen padre, pero necesitamos más de ti. No solo tu presencia, sino tu atención. Las palabras de ella resonaron en su corazón. Era un llamado a la acción, un recordatorio de que el amor no era suficiente si no estaba acompañado de compromiso. La lucha interna de Behak se intensificó. Sabía que debía encontrar un equilibrio, pero el miedo a perder su carrera lo paralizaba. ¿Podría renunciar a parte de su ambición por el bienestar de su familia? La idea lo aterraba, pero al mismo tiempo, la imagen de su familia sufriendo por su ausencia lo desgarraba. Los días pasaron, y Behak intentó hacer cambios. Pasó más tiempo en casa, pero su mente seguía atrapada en el trabajo. Las llamadas y correos electrónicos lo acechaban. La ansiedad crecía. ¿Era suficiente su esfuerzo? ¿Podría realmente sanar las heridas del pasado? Una tarde, mientras jugaba con sus hijos, sintió una chispa de felicidad. Pero en el fondo la sombra de la duda seguía presente. La pregunta lo atormentaba: ¿es suficiente el amor familiar para sanar las heridas del pasado? Behak miró a su familia, sintiendo una mezcla de amor y desesperación. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil. La lucha entre su ambición y su amor lo llevaría a un punto de quiebre. La respuesta a su dilema quedaba en el aire, como un susurro en la brisa. La cámara se aleja, capturando la escena de Behak, rodeado de su familia, pero su mirada perdida en el horizonte. La tensión se siente en el aire, y la pregunta persiste: ¿podrá encontrar el equilibrio que tanto anhela? La respuesta por ahora permanece sin respuesta, dejando a la audiencia reflexionando sobre el verdadero significado del amor y el sacrificio. Behak, triste, miraba por la ventana de su pequeño apartamento. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo llorara por él. Su mente estaba llena de dudas. ¿Valía la pena todo el sacrificio? Había dejado atrás a su familia, sus amigos, su hogar, todo por un sueño que parecía cada vez más distante. Cada día se despertaba con la misma pregunta: ¿qué estás dispuesto a perder para alcanzar el éxito? Esa pregunta lo atormentaba.
Sabía que el camino hacia la cima estaba pavimentado con decisiones difíciles, pero ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Mientras observaba las gotas de agua deslizándose por el cristal, recordó su infancia. Creció en un barrio humilde donde las oportunidades eran escasas. Desde pequeño soñaba con ser alguien importante, pero la realidad siempre lo golpeaba. La pobreza lo rodeaba, y cada día era una lucha por sobrevivir. Behak había hecho sacrificios, había trabajado en múltiples empleos, estudiado hasta altas horas de la noche y se había alejado de las personas que amaba, pero a medida que avanzaba, la soledad se hacía más pesada. La fama y el éxito parecían un espejismo. Un día, recibió una oferta que podría cambiar su vida, un contrato con una gran empresa. Era su oportunidad, pero había un precio. Para aceptar, debía renunciar a su último vínculo con su familia. Su madre enferma necesitaba su apoyo. ¿Podría dejarla sola en ese momento tan crítico? La decisión lo consumía. Se sentía atrapado entre su ambición y su deber. Cada vez que pensaba en su madre, una punzada de culpa lo atravesaba. ¿Era egoísta por querer más? ¿O este era valiente por perseguir su sueño? Las noches se volvían interminables. Se sentaba en la oscuridad, con la mente en un torbellino. La imagen de su madre frágil y vulnerable lo perseguía. La voz de su conciencia resonaba. ¿Qué es el éxito si no puedes compartirlo con quienes amas? Un día decidió visitar a su madre. Al entrar en la habitación, el olor a medicamentos y desinfectante lo golpeó. Ella sonrió débilmente al verlo. «Hijo, estoy orgullosa de ti», dijo con voz temblorosa. Esas palabras lo desgarraron. ¿Cómo podía sentirse orgullosa de él si estaba a punto de abandonarla? Mientras hablaban, Behak sintió una mezcla de amor y desesperación. Su madre le contaba historias de su infancia, momentos felices que parecían tan lejanos. Cada risa, cada lágrima, lo hacían cuestionar su camino. ¿Era realmente el éxito lo que quería? ¿O este solo buscaba llenar un vacío que nunca podría ser llenado? La noche anterior a la decisión final, Behak no pudo dormir. Se sentó en la cama mirando al techo. La lluvia seguía cayendo como un eco de su tormento interno. Pensó en todas las veces que había dejado de lado su felicidad por un futuro incierto. ¿Era eso lo que quería? ¿Un futuro sin su madre, sin su hogar? Finalmente decidió que debía hablar con ella. Quería que supiera lo que realmente sentía. «Mamá, tengo una oportunidad increíble», pero la voz se le quebró. Ella lo miró con ternura. «Hijo, siempre estaré contigo, no importa lo que elijas». Esa frase resonó en su corazón. Behak comprendió que el verdadero éxito no se medía en logros, sino en las conexiones que mantenemos. La vida es un delicado equilibrio entre ambición y amor. Al día siguiente tomó su decisión. No aceptaría el contrato. Llamó a la empresa y rechazó la oferta. En su corazón, sabía que había hecho lo correcto. La vida no se trataba solo de alcanzar metas, sino de estar presente para quienes realmente importan. Behak se sintió liberado. La carga que llevaba se desvaneció. Aunque el futuro era incierto, había encontrado paz en su elección. La lluvia cesó y un rayo de sol iluminó su habitación. Era un nuevo comienzo. La historia de Behak Trist es un recordatorio de que el camino hacia el éxito está lleno de sacrificios y decisiones difíciles. A veces, lo que realmente importa no es lo que dejamos atrás, sino lo que elegimos llevar con nosotros. Si quieres conocer más sobre estas historias inspiradoras, suscríbete y acompáñanos en este viaje emocional.